Bien, mis amados, Dios los bendiga grandemente. Estamos delante de la presencia del Señor una vez más, glorificando y alabando al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, mis amados, Dios los bendiga. Primeramente le damos gracias a Dios por su infinita misericordia, por su amor, y que dice la palabra que nos escogió de aún desde el vientre de nuestra madre, y que Dios tiene cada uno un propósito con cada uno de nosotros y con cada uno del ser humano. Entonces, mis amados, primeramente agradecido con Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. La palabra dice: ¿a quién iremos si solamente tiene palabra de vida eterna? Entonces, mis amados, estamos contentos, estamos gozosos, porque el Dios, un Dios vivo, nos ha dado la oportunidad de conocerle, y eso es lo maravilloso. En esta noche quiero compartir con ustedes primeramente, le pedimos la guía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la guía sobrenatural de nuestras vidas. El Espíritu Santo, que es el que nos enseña, que es el que nos guía a toda verdad. Entonces, mis amados, quiero compartir con ustedes primeramente que nos congregamos en la iglesia Centro Misionero Bethesda, iglesia de 1,000,000 de almas en Bogotá. Entonces hemos tenido el privilegio de congregarnos ahí, de que el Señor nos ha puesto ahí, y estamos ahí capacitándonos, y bueno, y la gloria es para el Señor. Entonces, mis amados, Dios en cada uno de nosotros quiere hacer grandes cosas. Dios quiere hacer maravilla con todos aquellos que invocan, con todos aquellos que abren la mente, abren el corazón. La palabra dice que Jehová está, que Dios está a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces es una invitación que Dios nos hace para que usted y yo tengamos en cuenta que los propósitos de Dios cada día más están ahí, están vigentes, que los planes de Dios, los planes de salvación están ahí para cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, quiero compartir con ustedes algo muy maravilloso, algo que Dios es amor, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, no importa la situación del hombre, no importa dónde esté el hombre viviendo, en qué circunstancia, siempre Dios se acuerda de la humanidad, de nosotros. Tanto así que Dios ha tenido misericordia, tuvo compasión, que envió a su Hijo al mundo, no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, mis amados, quiero compartirles un tema en esta noche que es muy importantísimo, que le he puesto por título, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Cuando usted tiene un encuentro con alguien, es porque usted ya ha tenido una conversación con esa persona, ha tenido en sus planes, sus pensamientos, ha estado esa persona. Y vamos a mirar en esta noche a través de la palabra que la palabra es espada de doble filo, que la palabra es poder, y que a través de ella el ser humano es edificado. Entonces, mis amados, quiero compartir con ustedes el tema, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es muy maravilloso, porque cuando el ser humano o el hombre tiene un encuentro con Dios, el hombre es cambiado, el hombre es transformado. En lo terrenal, cuando usted le gusta a alguna persona,
y usted le pone de pronto una cita, dialogan y se citan hasta de pronto para conocerse, usted espera que algo suceda en ese encuentro. Lo importante es que cuando el hombre tiene ese encuentro con Dios, algo sucede. El ser humano ya no es el mismo. Cuando usted le pone una cita a esa persona, a su novia, en tal lugar para encontrarse, usted lleva la mentalidad que algo tiene que pasar en esa cita. Algo tiene que pasar en ese encuentro que usted va a tener con esa persona. Y en esta noche, mis amados, vamos a mirar algo que un hombre que estuvo en encuentro con Dios fue cambiado, fue transformado. No importa la situación que el hombre esté pasando, no importa la situación en que el ser humano esté viviendo, pero lo importante es que cuando el hombre tiene ese encuentro personal, el hombre es transformado, el hombre es cambiado, la familia cambia. Hay algo diferente cuando usted y yo tenemos ese encuentro personal con Dios. Y lo vamos a mirar en esta noche a través de la palabra. Entonces, cuando usted va en busca de ese encuentro en lo terrenal, usted va confiado que en ese momento su vida va a cambiar, que usted va a vivir algo diferente. Entonces, lo mismo es en el mundo espiritual, en el mundo cristiano. Cuando usted pone los ojos en Jesús, cuando pone usted la mirada, algo tiene que suceder en su vida. Ya usted no va a ser el mismo. Usted tiene que ser transformado, renovado por la palabra. Entonces, y usted, cuando va a ese encuentro, a esa cita, usted va bien presentado, va bien pulido, lleva de pronto un ramo de flores para agradar a aquella persona. Entonces nosotros, cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, ya nuestra vida es diferente. Ya usted y yo no somos la misma persona. Y vamos a mirar en esta noche a través de la palabra que un encuentro con Dios lo cambia todo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 9, el verso 1. Vamos a mirar ahí un hombre que marcó la historia, un hombre que jamás en su vida pensó de convertirse en un mártir de la palabra, del evangelio, en un líder fundamental. Entonces, hay muchas personas que no tienen esa duda. Hay muchas personas que en el mundo secular piensan que son de pronto menospreciados, o de pronto hay muchas personas que son enemigos de la palabra, que son enemigos de las cosas de Dios, que son enemigos del evangelio. Y muchas veces Dios permite en nuestras vidas sucesos el cual cambian, y Dios, a través de ese suceso, Dios nos transforma. Dios comienza a obrar en nuestras vidas, en cualquier suceso que nos permita en nuestras vidas, para que nosotros entendamos y creamos que ese encuentro personal con Dios es necesario en nuestras vidas para entender el propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, quiero compartirle a ustedes en esta noche la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, en el verso 1 en adelante. Tiene un título: Conversión de Saulo. Conversión de Saulo. Cuando vemos el título conversión es porque miramos que hay un cambio, hay una transformación, hay una renovación de un viejo hombre a un nuevo hombre, de un hombre terrenal a un hombre espiritual. Entonces, mis amados, íbamos a mirar a través de la palabra qué sucede o qué le sucedió a este varón y cuál fue el propósito de Dios con este varón.
Entonces, déjame decirte que cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, es porque Dios te va a hacer a ti un instrumento útil. Es porque Dios te va a exaltar. Es porque Dios ya te ha escogido para su gloria, para sus propósitos. Entonces, mis amados, dice la palabra, verso 1, dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Ahí comenzamos a mirar quién era Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado, muy capacitado, a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Digámoslo así, que Pablo era como hoy en día un mega abogado o más, un hombre capacitado, un hombre instruido, pero que este hombre se dejó llevar por sus pensamientos, se dejó llevar por los deleites. Este hombre pensó que lo que iba a hacer o lo que comenzó a hacer, de pronto a Dios le iba a agradar. Y dice que Saulo, respirando una amenaza contra el pueblo cristiano. De pronto usted se ha rebelado contra Dios. Muchas veces nos rebelamos contra Dios y pensamos que nos rebelamos de pronto contra un hermano. Y este hombre aquí comenzó a maquinar cosas, comenzó a hacer planes para atentar, para acabar contra un pueblo que Dios había escogido. Muchas veces el enemigo hace planes, para acabar una familia, para destruir un hogar, para destruir a los hijos. Y muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, no sabemos si es el enemigo que nos ataca o no. Y vemos aquí que este hombre se dejó influenciar por los pensamientos, por las ideas que él tenía. Hoy en día de pronto podemos notar que hay hombres, mujeres con muchas ideas diferentes. Hoy en día podemos notar que hay muchas doctrinas, ¿sí? Entonces, pero que a través de la palabra podemos notar que, hermano, que en este tiempo, ni en el tiempo antiguo cuando Jesús vino, marcó la diferencia. Entonces, y este hombre, respirando aún amenaza, dice que Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Entonces, y este hombre comenzó a deleitarse, comenzó a perseguir, comenzó a ultrajar, comenzó a maltratar a los cristianos. De pronto, el enemigo ha querido ultrajarte. De pronto ha venido siendo perseguido por personas que de pronto tú no les cae bien. De pronto ya eres cristiano y ahorita las personas no gustan de ti, tu familia, tus vecinos, porque ya tú cambiaste de vida, cambiaste todo aquello que tú venías haciendo, lo dejaste a un lado y decidiste seguir los pasos de Jesús, decidiste comenzar una vida nueva. Y entonces podemos mirar que aquí hasta este momento podemos encontrar un primer hecho, que Saulo, respirando una amenaza, pidió carta contra los cristianos. ¿Para qué? Para matarlo, para perseguirlo. Hoy en día, ¿cuántas personas se les habla de la palabra y son enemigas? ¿Cuántas personas usted y yo le hablamos y no aceptan?
porque de pronto dicen que ellos no necesitan de eso, que para qué eso. Pero cuando hay un encuentro personal con Dios, hay un encuentro personal en nuestras vidas con nuestro Señor, hermano, comenzamos a mirar algo diferente. Comenzamos a mirar que no son nuestros conceptos, comenzamos a mirar que no son nuestras ideologías, que muchas veces estamos equivocados y que Dios nos escogió para la gloria de su nombre. Muchas veces nosotros somos enemigos de las cosas de Dios. Cuando no somos cristianos renegamos, blasfemamos de Dios. Pero aquí este hombre perseguía a los cristianos, los mataba, los ponía presos, y él se deleitaba en eso. Pero un día Dios, tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida cambió, su vida transformó. Un día, mi hermano, tuvimos un encuentro personal con el Señor. No gustábamos del Evangelio, decíamos que estaba muy joven para meternos a eso. Pero déjeme decirte, cuando Dios te llama a ti, cuando Dios te escoge, es porque ya tú vienes con un sello desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, aún estando desde el vientre de nuestra madre. Ya Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces, mi hermano, renegábamos, sacábamos excusa para tener ese encuentro personal con Dios, para evadirnos. Y este hombre, mi hermano, cuando comenzó a perseguir a los cristianos, que le pidió carta al sacerdote para comenzar a perseguir. Y este hombre no se imaginaba que su vida iba a cambiar. Nunca pensábamos que en nuestra familia, que mi vida iba a ser transformado, iba a ser cambiado. Cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor, se nos quitó muchas vendas. Dios comenzó a abrirnos los ojos de las cosas que aún nosotros hablábamos y que aún nosotros renegábamos. No éramos perseguidores de los cristianos, pero sí hablábamos del Evangelio. Pero un día Dios se plació que nosotros tuviéramos encuentro personal para que entendiésemos y comprendiésemos que nosotros estábamos en el lugar equivocado. Y quiero compartirle, mi hermano, que cuando Dios llegó a mi vida, cuando estuve ese encuentro personal con Dios, comenzó a suceder algo maravilloso en nuestras vidas. Porque cuando tú y yo tenemos ese encuentro personal, nuestra vida es cambiada, es renovada, es transformada. Ya tú ni yo somos lo mismo. Y eres una persona nueva, una persona que marca la diferencia. Y aquí este hombre primero marcaba una diferencia, que era perseguidor. Hablándolo así, era un enemigo de la palabra, de la fe. Perseguía a los cristianos. Muchas veces hablan de ti, te persiguen, pero déjame decirte que tú eres un escogido para Dios, porque tú estás en los planes de Dios. Y muchas veces no pasa por nuestra mente que nosotros somos escogidos, que Dios nos está haciendo un llamado para cambiarnos, para salvarnos. Y mire lo que sigue diciendo el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te estar cose contra el aguijón. Mire, mi hermano, ahí comienza a suceder algo maravilloso.
no sabemos por qué camino has escogido para hacer el bien o para hacer el mal, para perseguir, para destruir. Muchas veces nos dejamos llevar por el enemigo para causar daño. Muchas veces maltratamos, odiamos. Muchas veces el enemigo trae pensamientos que son en contra de los propósitos de Dios, pero que al momento Dios envía a su Hijo para que usted y yo, mi hermano, seamos cambiados, seamos renovados. La palabra dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces dice él, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mi hermano, ahí comenzamos a mirar ese encuentro con Dios. Dice que yendo por el camino entrando a Damasco, sucedió que le rodeó un rayo de luz del cielo. Mire, mi hermano, cuántas veces Dios te ha llamado, cuántas veces Dios te ha hablado y no entendemos y no escuchamos la voz de Dios, porque muchas veces nuestra mente, nuestro corazón se endurecen para no escuchar la voz de Dios. Y entonces, mis amados, y es hermoso cuando usted y yo tenemos ese encuentro personal con Dios, porque ya no vamos a ser los mismos. Ya vamos a ser cambiados, vamos a ser renovados. Aún si usted ama o si usted odiaba, ya Dios nos va a enseñar a amar, a perdonar. Ya usted va a comenzar a tener paz en su corazón. Ya usted va a tener paz en su mente. Porque vemos que este hombre, de pronto la ira lo invadía. Porque Dios levantó un pueblo con un propósito, el cual era que llevara la palabra. Y en aquel tiempo, mi hermano, la iglesia era perseguida. Y se levantó este hombre en contra de los propósitos de Dios. Pero muchas veces nosotros nos levantamos en contra de los propósitos de Dios, y muchas veces es necesario de que usted y yo tengamos ese encuentro para que Dios a través de ese encuentro nos cambie, nos haga entender que vamos en el lugar equivocado, que estamos en el lugar equivocado, que estamos caminando por el camino equivocado, por el camino incorrecto. Entonces aquí Dios le estaba dando a entender al apóstol Pablo que él iba en el camino equivocado, que él estaba en contra de los propósitos, y yo le iba a enseñar, y yo le estaba dando a entender, diciéndole: Pablo, tú estás en contra de mi palabra, pero yo hoy te voy a enseñar, pero yo hoy te voy a dar a entender cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Tú estás pensando que lo que tú haces lo estás haciendo para agradarme a mí, y no. Mire, hermano y amigo, muchas veces hacemos cosas que pensamos que estamos agradando a Dios. Muchas veces el enemigo nos trae a la mente cosas de pronto para causar daño, para causar mal, para odiar, para llenarnos de rencor, y pensamos que estamos haciendo bien. De pronto este hombre andaba amargado, y de pronto este hombre se llenó de resentimiento, de odio contra el pueblo cristiano, contra aquellos hermanos que daban la palabra. Pero Dios un día lo llamó y le dijo: Pablo, hoy te voy a enseñar. Pablo, hoy vas a tener un encuentro personal conmigo, donde tu vida, donde ya no vas a ser el mismo, hermano, porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mire, mi hermano, y Pablo, cuando cayó aquella luz del cielo y lo rodeó, quedó ciego.
Muchas veces, mi hermano, Dios tiene que permitir en nuestras vidas un acontecimiento para que usted y yo entendamos y tengamos ese encuentro personal con Dios, para que usted y yo no nos perdamos, para que nuestras vidas se salven. Y mire, dice, y más yendo por el camino aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Mire, mi hermano, aquí este hombre no tenía el conocimiento de quién lo estaba llamando. Mire, muchas veces Dios nos está llamando y no tenemos el conocimiento, evadimos el propósito de Dios. Y este hombre quería evadir, pero Jesús le dijo, Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh, mi hermano, qué maravilloso que cuando usted y yo tenemos ese encuentro personal con Dios, Dios nos dice, María, Juan, estás en el camino equivocado. Oh, yo te voy a enseñar, yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar. Y te voy a hacer de ti una persona renovada, transformada. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Y él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué hermoso, hermano, que cuando Dios cambia nuestras vidas y nos ponemos en las manos de Dios, Dios comienza a colocar en nosotros el querer como el hacer. Y este varón le dijo, Señor, temblando del miedo, porque no sabía qué hacer, temeroso. Y Dios comenzó a decirle, no temas, Pablo. Dijo, no, levántate y entra a la calle de la derecha y te dirá lo que debes hacer. Mire, mi hermano, cuando Dios entra en nuestras vidas, entra en nuestro corazón, Dios nos guía. Y Dios nos dice, no temas porque yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar. Mire, mi hermano, cuando conocimos del Evangelio, Dios comenzó a guiarnos, Dios comenzó a enseñarnos a nuestras vidas y Dios comenzó a sacarnos de aquel error donde estábamos metidos. Dios comenzó a través de su Espíritu Santo, hermano, a traer en nuestras vidas un convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Oh, mi hermano, cuando decíamos que éramos enemigos de Dios, cuando agradábamos al mundo, Dios se plació y nos escogió para que hoy usted y yo seamos, mi hermano, un pueblo santo para Dios, para que usted y yo agrademos a Dios, para que usted y yo le demos las gracias a Dios, para que vivamos una vida recta en humildad y en santidad. Mire, mi hermano, yo recuerdo que Dios comenzó a orar en nuestra familia, en nuestra madre, en nuestros padres, siendo aún enemigo de las cosas de Dios. Y Dios se plació de sacarnos, de rescatarnos, mi hermano, porque donde estábamos nosotros, solamente Dios era el único que nos podía sacar, solamente Dios era el único que nos podía rescatar. Mire, mi hermano, que donde nosotros estábamos metidos, el enemigo nos quería destruir. Mire, había un propósito, unos planes en contra de nuestras vidas, para que hoy en día ni nuestra familia, mi hermano, no existiésemos, pero llegó la misericordia de Dios, pero llegó el amor de Dios, Dios con su mano extendida a través de su Hijo Jesucristo, nos dijo, no tema, yo estoy con ustedes. Oh, aleluya. Nos dijo, ustedes tendrán un encuentro personal conmigo y comenzarán a ver la gloria, comenzarán a ver las maravillas que yo voy a hacer en ustedes. Es hermoso, mi hermano, porque aun cuando nosotros teníamos la esperanza perdida, se presentó el dador de la vida. Aun cuando ya nuestras vidas, aun donde ya no había nada que hacer, se apareció ese Dios vivo. Oh, ese Dios que a través de su Hijo se manifestó y nos dijo, no teman. Porque en ese encuentro personal
que ustedes van a entender, yo les voy a enseñar, yo los voy a guiar. Y podemos mirar, mi hermano, que en este encuentro personal que estuvo el apóstol Pablo, Dios comenzó a meterlo ahí en esa puerta estrecha, Dios comenzó a meterlo ahí, mi hermano, en la gloria, en la presencia de Dios. Mire, mi hermano, cuando somos escogidos, Dios comienza a meternos bajo su cobertura, Dios comienza a guiarnos, Dios comienza a colocar ángeles, mi hermano, para que a usted ni a mí nos toque el enemigo. Después que este hombre fue cambiado y fue transformado, mi hermano, se convirtió en un ejemplo. Mire, usted de pronto lo han vituperado, de pronto usted lo han menospreciado, lo han humillado, pero déjeme decirle que cuando usted tiene ese encuentro personal con Jesucristo, mi hermano, el enemigo se convencerá que Jesucristo es el dador de la vida. Mire, cuando usted encuentra esa personalidad, cuando usted busca a ese fuego del Espíritu Santo en sus vidas, Dios comienza a guiarlo, Dios comienza a transformarlo, mi hermano, porque Dios, a través de la palabra, este hombre fue transformado, fue cambiado y se convirtió, mi hermano, en ese ejemplo de superación, mi hermano, que el hombre puede ser lo que sea, que el hombre, mi hermano, puede estar metido en el pecado, en lo que sea, pero cuando tiene un encuentro personal con Dios, Dios lo cambia, Dios lo transforma, Dios lo llena, mi hermano, no importando cuando el enemigo se levante, no importando, mi hermano, que el hombre haya tocado fondo, no importando, mi hermano, que el joven, que la dama, que el caballero, oh santo eres tú, Señor, no importando, Dios mío, Padre, lo que haya hecho el hombre, si el hombre, Dios mío, se convirtió en un perseguidor tuyo, Padre, se convirtió en un enemigo tuyo, Señor, pero cuando están en tus planes, cuando están en tus propósitos, Señor, Padre, tú lo libertas, Señor, tú lo cambias, tú lo transformas, oh Sama Kata Mansakia. Mi hermano, este hombre fue cambiado, fue transformado. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigue? Después que me persigue, ahora teniendo ese encuentro personal conmigo, ahora yo te voy a cambiar, ahora yo te voy a llenar, ahora yo te voy a transformar para que tú me seas testigo. Ahora, Pablo, yo te voy a guiar a las naciones. Oh, santo eres tú, Jehová de los ejércitos. Mire, mi hermano, cuando Dios nos saca, cuando Dios nos liberta de aquel plan que tenía el diablo para matarnos, porque no hay otro que pueda hacer lo que Dios hace. Mire, cuando estábamos bajo aquella opresión, apareció Dios en nuestras vidas, en mi familia, aún siendo mi mamá, mis padres, católico, apostólico, romano, Dios se manifestó, mi hermano, porque yo quiero decirte que la religión nos salva, yo quiero decirte que solamente Jesucristo es el que liberta, yo quiero decirte que Jesucristo es el que sana y es el que salva. Aún en ese momento más difícil, la situación más adversa que se presentó en nuestra familia, aún los ataques del diablo por hechicería, brujería, mi hermano, Dios nos sacó de allá, Dios nos redimió. Aún los planes del enemigo era para acabarnos a todos, pero que hoy, gracias a Dios, Dios nos llamó, Dios nos rescató, mi hermano, y seguimos ahí en la lucha, seguimos ahí en el propósito de Dios. No es cuando el enemigo quiera, no es cuando el diablo diga, es cuando Dios, es cuando los planes de Dios estamos, mi hermano. Nosotros partimos de este mundo cuando Dios decida. Porque cuando usted tiene un encuentro personal con Dios, déjeme decirle que nada ni nadie lo puede acercar. Déjeme decirle que usted no lo puede tocar. A usted no le pueden hacer daño porque usted entra de una vez bajo la cobertura del Rey de Reyes, Señor de Señores. Mire, mis amados, donde Dios nos saca a nosotros de casa de servidumbre. Recuerdo que atrás de ese ataque de brujería, de hechicería, todos venían empeorando de mal en peor. Y cuando ya todo se iba acabando, cuando ya la esperanza eran pocas, apareció la esperanza. Apareció el dador de la vida. Mire, porque en el momento más especial, en el momento más preciso, aparece Dios.
aparece la gracia de Dios, aparece su misericordia, su bondad, mi hermano, y nos saca de allá. Mire, cuando el pueblo de Israel gemía en Egipto, Dios envió, mi hermano, a un hombre llamado Moisés para que lo libertase, para que lo sacase de allá del pueblo de Egipto, donde eran oprimidos, mi hermano, porque muchas veces el enemigo nos quiere oprimir, muchas veces el diablo nos quiere atacar con pensamientos, o quiere con sus planes para destruirnos, pero cuando los planes del diablo se levanta un hombre más poderoso que se llama Jesús de Nazaret. Mi hermano, cuando el pueblo estaba gimiendo bajo el poderío del faraón en Egipto, Dios levantó a Moisés, Dios levantó un caudillo para que sacara al pueblo de Egipto, para que lo guiara, mi hermano, a tierra prometida. Quiero decirte que Dios te quiere libertar, Dios te quiere guiar y Dios te quiere llevar, mi hermano, a esa nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal. Y este hombre, mi hermano, fue cambiado y transformado, ya no fue el mismo. Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mire, mi hermano, este hombre, todo lo que le tocó, lo que Dios le permitió pasar y Dios lo hirió, lo cegó para que entendiera. Muchas veces Dios te permite a ti, mi hermano, tocar fondo para que a través de esa situación que tú estás pasando, tú entiendas el propósito de Dios. Muchas veces Dios nos permite, mi hermano, pasar momentos difíciles para tener ese encuentro personal con Dios. Y este hombre cuando iba de camino, mi hermano, a Damasco, y dice que fue rodeado por aquel rayo de luz y quedó ciego, mi hermano, cayó a tierra. Muchas veces Dios tiene que bajarnos de nuestra altivez, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia. Cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, mi hermano, nuestras vidas cambian, ya no somos los mismos. Un hombre oyó hablar de Jesús llamado Zaqueo, pequeño de estatura, y por causa de la multitud no lo podía ver y se subió a un árbol sicómoro. Y mirando a Jesús al cielo, dijo, Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy pose en tu casa. Jesús le dijo a Zaqueo, oh Zaqueo, hoy es necesario que tú tengas ese encuentro personal conmigo. Hoy es necesario que tú seas cambiado. Hoy es necesario que tú seas transformado. Oh Zaqueo, hoy es necesario que te conviertas en una nueva criatura. Mi hermano dice que aquel hombre descendió. Oh Shamakata Mansaraya, porque cuando tú desciendes, cuando tú le abres la mente, el corazón, cuando Jesús te toca, mi hermano, tú comienzas a escuchar la voz de Dios. No es la voz del diablo, no es la voz del enemigo, porque el enemigo no quiere que tú avances, porque el enemigo no quiere que tú te destruyas en la palabra, quiere desviar, como este hombre quería desviar el propósito de Dios contra aquellos cristianos. Y mire, mi hermano, la diferencia de aquel hombre cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, le dice, Señor, si he fallado, si he defraudado a todas aquellas personas, se lo devolveré cuadruplicado. Y este hombre, mi hermano, era un cobrador de impuestos. Mire, cuando Pedro tuvo el encuentro personal con Dios, siendo un hombre pescador de peces, y Dios le hace llamado a Pedro y le dice, Pedro, te haré pescador de hombres. Mi hermano, es que Dios no hace acepción de personas. Dios no mira si tú eres negro, si tú eres blanco, eres mestizo. Cuando tú y yo estamos en el propósito de Dios, no hay nada, mi hermano, no hay nada ni nadie que nos
que detenga el propósito de Dios. Dios le dijo a Pablo, Pablo, tú estás en mis propósitos. Pablo, desde hoy tú vas a estar en mis manos. Yo te voy a cambiar, yo te voy a renovar, mi hermano y amigo. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tú seas un hombre renovado. Dios quiere, mi hermano, que usted esté una nueva criatura. Oh, si tú has pensado mal, oh, si tú has causado división, mi hermano, si como dicen por ahí, si usted es la oveja negra, déjeme decirle que es tiempo de que usted busque la gracia de Dios, de que usted tenga ese encuentro personal con Dios, para que Dios lo cambie, para que Dios lo transforme. Oh, Shamarama, Sikarabakanda. Hermano, no espere que Dios trate con su vida, no espere, mi hermano, que Dios trate como trató a Pablo. Oh, Señor, que lo hirió. No permita, hermano y amigo, que usted caiga en una cama para reconocer el poderío de Dios, porque cuando usted y yo caemos, mi hermano, en las manos de Dios, es cosa tremenda. La palabra dice, horrendas cosas caer en manos de un Dios vivo. Y lo podemos ver aquí con la palabra. Aleluya. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, yo te voy a cambiar, haré de ti pescador de hombres. Y Pedro de pronto, mis amados, no se imaginaba el propósito de Dios, no se imaginaba lo que Dios tenía para él. De pronto usted y yo no nos imaginamos la grandeza, las maravillas, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, que tiene para su familia, que tiene para usted. Cuando aquella mujer de flujo de sangre tuvo el encuentro personal con Dios, Dios la cambió, Dios la transformó. Mi hermano, y hay muchos ejemplos en la palabra que Dios, hombres que tuvieron ese encuentro personal con Dios, mi hermano, y sus vidas cambió, sus vidas fueron transformadas. Y dice la palabra que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mire, mi hermano, qué hermoso. Qué hermoso que cuando somos cambiados, nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar cambia. Y cuando somos restaurados, ya nosotros no nos rebelamos contra el vecino, sino que de pronto nos humillamos delante de la presencia de Dios, clamamos a Él. La palabra dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Mi hermano, ya nosotros no vamos a comenzar a pagar mal por mal. Y Dios le dijo a este varón, Saulo, Saulo, ya no pagarás mal por mal, sino vence el mal con el bien, haz el bien, déjate guiar, yo te voy a guiar, y ahí voy a hacer de ti una columna y baluarte. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Mire, mi hermano, hay personas que Dios llama, personas tremendas en el mundo, personas que de pronto infunden terror terrenal, pero cuando Dios los transforma, mi hermano, comienza Dios a hacer una obra especial en ellos. Y de pronto queda el comentario, comienza a sonar los comentarios que fulano ya es cristiano, y comienza a decir la gente, este hombre que asolaba, este hombre que perseguía, que mataba, que nos odiaba, ¿cómo así que ya tuvo ese encuentro personal con Dios? ¿Cómo así que ya es cambiado, que ya es renovado? ¿Cómo así? Pero cuando Pablo, mi hermano, comenzó a tener ese encuentro con Dios, cuando Pablo comenzó a descubrir la grandeza de Dios, Pablo comenzó a marcar la diferencia. Mi hermano, usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Joven, usted que no ha conocido tiene que marcar la diferencia en lo bueno. Usted no se deje llevar, no se deje inducir por lo malo, siempre vencer el mal con el bien. Y algo que quiere el enemigo es que
que el hombre, el ser humano, no busque su presencia, no busque su propósito. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, mi hermano, cuando somos instrumentos útiles de Dios, cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, Dios comienza a darnos una verdadera identidad como hijo, como su escogido. Y Dios le dice a Ananías, ve y ora por él, porque instrumento útil me es este. Mire, mi hermano, cuando Dios nos llama para ser instrumento. Mire que el diablo tiene también sus instrumentos para hacer daño, para dividir, para matar. Pero usted y yo hemos sido instrumentos escogidos por Dios para llevar, mi hermano, la palabra, para proclamar la grandeza, para decirle al mundo, he conocido un Dios vivo, a un Dios real. Para decirle al mundo, he tenido ese encuentro personal con Dios y Dios me ha rescatado, Dios me ha libertado. Dios con su mano extendida me ha dado una oportunidad de conocerlo. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento útil es. Mire, mi hermano, Dios quiere en esta noche, además de tener ese encuentro personal con el Dios, de ser un instrumento útil en las manos de Dios. Hay muchas personas en el mundo que son instrumentos del mal, para causar daño, división, contienda, a través de la hechicería, de la brujería. Y yo le digo, le comparto esto porque Dios nos sacó, nos redimió de allá de esa maldición de brujería. El diablo quería matarnos, nos quería destruir. El diablo destruyó parte de mi familia. No conocimos, por parte de papá nunca conocimos familia, tíos, ni nada. Pero hemos tenido un encuentro personal con Dios. Hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos conocido, mi hermano, que por su misericordia, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos sella, nos convertimos en ese instrumento útil en las manos del Señor. Ya no somos ese instrumento que para el enemigo, ya no somos ese instrumento del mundo, ya no somos ese instrumento, hermano, blanco para el diablo. Somos un instrumento, mi hermano, en las manos del Señor. Porque usted puede mirar un instrumento en una agrupación, hay muchos instrumentos y todos esos instrumentos prestan una función. Pero usted y yo que hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. Usted y yo, mi hermano, amigo, usted que quiere tener un verdadero encuentro con Dios y convertirse en ese instrumento útil, solo tiene que abrir su mente, solamente tiene que abrir su corazón. Solamente tiene que reconocer, mi hermano, que el camino por donde iba Pablo era un camino equivocado. Que por donde iba el apóstol Pablo era un hombre con mucha capacidad intelectual. Un hombre que estaba ciego a través del conocimiento. Pero el momento en que Dios tiene ese encuentro personal con Dios, Dios quita esa venda. Mira, mi hermano, cuando tuvimos ese encuentro personal con Dios, Dios rompió toda maldición, toda venda. Comenzaron a caer los velos, mi hermano, comenzamos a mirar la realidad de las cosas. Y que si Dios no nos sacaba, si Dios no nos salvaba, no nos podía salvar nadie más. Mire, cuando el enemigo comenzó a atacar a mi abuela, cuando mi abuela comenzó a caer en una cama por los ataques, Dios comenzó a glorificarse. Dios comenzó a mostrar, mis hermanos, y nos comenzó a enseñar cómo guerrear. Yo recuerdo que estábamos comenzando el Evangelio y Dios nos metió en esa guerra de ayuno, de oración.
porque en el Evangelio nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para destrucción de toda fortaleza. Mire, mi hermano, el diablo te quiere destruir, pero Dios te quiere salvar. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. El enemigo te quiere inducir por el camino equivocado, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la única solución para llegar al Padre. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos toca, hermano, reconocer y decirle: Señor, te he fallado, y tomar la decisión de un verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo reconoció y se esforzó, mi hermano. Dios no quiere que tú te esfuerces para el mundo, amigos jóvenes. Dios no quiere que tú te esfuerces para que agradar al mundo, para que te vean que tú eres el mejor. No, agrada a Dios, que tarde o temprano Dios te dará la recompensa. Mis amados, con esta hermosa reflexión, Dios los bendiga grandemente. Recuerde, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios cambia las cosas. Muchos hombres tuvieron un encuentro con Jesús y fueron cambiados y fueron renovados. Y en esta noche, mi hermano, yo le dejo la invitación a que usted tenga ese encuentro personal con Dios, a que usted lo busque, a que usted lo acepte en su corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es la honra y la gloria. Señor, bendice, Padre, a cada familia en esta noche. Bendice a cada joven, Dios mío, Señor. Mira, Padre, aquellos que se encuentran en dificultades, Dios mío. Aquellos, Señor, que se han convertido, Señor, en instrumento del enemigo, Señor, para causar división, pleito. Señor, para causar dolor, Dios mío, a la familia, Padre. Mira, Señor, pero cuando el hombre tiene, Dios mío, un encuentro personal contigo, Señor, comienza a suceder muchas cosas. Ya no es el mismo, Padre. Ya es un hombre renovado por tu palabra, cambiado, Señor. Ya es un hombre nuevo, Dios mío. Un hombre, Padre, en el cual no está viciado en los deseos del mundo, en los deseos carnales, Señor. Padre, bendice a cada familia, Señor. Mira a Colombia, Padre. Señor, mira que tu palabra dice que días buenos no esperemos. Señor, tu palabra dice: resistí al diablo y él huirá de vosotros. Señor, derrama de tu grandeza, derrama de tu amor, derrama de tu paz, Dios mío, Padre celestial. Sana los corazones, sana, Dios mío, venda, Dios, como tú vendaste, papá. Señor, aquel hombre, Dios mío, que yendo de Jericó cayó en manos de ladrones, Señor. Bendice, restaura, Dios mío, Padre de la gloria. Oh, Shamakata Mansa Kiarabasaya. Señor, este varón, Dios mío, Señor, que iba en contra de tus propósitos, Padre. Mira, Señor, cuántas personas van en contra de tus propósitos, Señor. Padre, y que pasan, Dios mío, Señor, y que en sus vidas tienen que pasar sucesos para tener ese encuentro personal contigo, para reconocer, hazles entender, Dios mío, que solo tú, Padre, tienes palabra de vida eterna. Señor, guárdanos, bendícenos, Dios mío. Tu palabra dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú nos haces vivir confiados, Señor. Mira, Padre, tú dices en tu palabra que debemos entrar en buscar un verdadero arrepentimiento y dar fruto de un verdadero arrepentimiento, Señor, para entrar al reino de los cielos, Padre. Señor, te damos gracias, mi Rey amado. Oh, gracias a Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Padre, a los enfermos. Bendice, Dios mío, a aquellos que están en una silla de rueda. Levanta al paralítico. Levanta, Dios mío, Señor, al caído. Endereza el camino torcido, papá.
Señor, por tu amor, por tu misericordia. Mira, Padre, que el ciego de Jericó estaba en el camino, Señor, y escuchó hablar de ti. Y tú le dijiste, Señor, ¿qué quiere que haga? Y tú le dijiste, Dios mío, que recobre la vista. Padre, ayúdanos a entender y ayúdale, Dios mío, a entender a aquellas personas, Señor, que aún se rebelan contra ti, que evaden tu propósito. Dios mío, te damos toda la alabanza, te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria es para ti, papá. Gracias, Señor. Así, mis amados, Dios les bendiga grandemente. Recuerde que nos congregamos en la iglesia Centro Misionero Bethesda, Iglesia del Millón de Almas en Bogotá. Así que, mi hermano, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Recuerde que en un encuentro personal con Dios nos cambia, nos transforma y nos bendice. Dios les bendiga en esta noche.